Oscuro, enigmático y hermoso. Esto es el universo, pero también tiene una parte destructiva, una parte increíblemente devastadora. Es por eso que en este video les vengo a hablar de los 5 fenómenos más destructivos, más devastadores que se han encontrado a día de hoy. Hay otros fenómenos que son teóricos, que pueden llegar a ser muchísimo más destructivos, pero realmente quise hablar de los que hemos probado. Así que si ustedes quieren conocer más de todos estos fenómenos, quédense, porque al final les voy a contar que la Tierra podría estar en peligro de uno. Vamos. A ver, primeramente podríamos estar hablando del que es más conocido, el que aparece en más películas, que es el famoso agujero negro. Estaba en duda de si colocar este fenómeno o no, porque pues estaba entre la batalla de colocar las supernovas y el agujero negro. Resulta que de las supernovas hay otro fenómeno que es similar, solo que pues es muchísimo más destructivo, y por eso decidí no poner la supernova. Ahora, los agujeros negros, ya saben que yo hice un video hablando muy a profundidad sobre los agujeros negros, así que váyanse acá, acá, para que lo vean. Pero básicamente un agujero negro se forma a partir de una estrella masiva. Cuando una estrella aproximadamente mayor a 30 masas solares puede convertirse en un agujero negro. ¿Por qué? La estrella al final de su vida útil empieza a colapsar porque ya no tiene elementos o hidrógenos para poder quemar y contrarrestar la fuerza de la gravedad. La gravedad básicamente empieza a comprimir hasta que llega a un punto donde colapsa la estrella. Viene otro proceso, que es que se convierte en una supernova, y posteriormente, si se cumplen ciertas condiciones, la estrella supermasiva se va a convertir en un agujero negro. Ahora, ¿por qué es tan peligroso un agujero negro? A pesar de que son muy naturales en el universo en sí, tenemos diferentes tipos de agujeros negros, pues la fuerza de gravedad que se forma allí es absurdamente impresionante. Cualquier cosa que pase por el horizonte de sucesos del agujero negro, pues no va a poder escapar de allí. Ni siquiera la luz puede escapar de un agujero negro. Un agujero negro puede cambiar drásticamente las condiciones de una galaxia. Y no solamente esto, sino que, como les dije, tenemos diferentes tipos de agujeros negros. Los agujeros negros supermasivos, que son agujeros negros que se encuentran en el centro de las galaxias y que obviamente pues poco a poco pueden ir alterando las condiciones de eso. Por eso que un agujero negro puede ser muy peligroso. Ahora nos encontramos con la fusión de dos agujeros negros supermasivos, y ustedes se estarán preguntando cómo puede llegar a suceder esto, cómo dos agujeros negros supermasivos pueden llegar a colapsar entre sí. Resulta que cuando dos galaxias están demasiado cerca, estas poco a poco se empiezan a fusionar, generando de por sí ya un caos increíble, choques de estrellas, de polvos estelares y demás. Llega un punto donde las galaxias están prácticamente tan cerca que sus centros, es decir, sus dos agujeros negros supermasivos, poco a poco se empiezan a fusionar. Inician una danza donde la gravedad los empieza poco a poco a juntar hasta que la masa de los dos agujeros negros colapsa y se fusionan, creando un agujero negro muchísimo más grande, muchísimo más devastador. Ahora ustedes se estarán preguntando ¿por qué la fusión de dos agujeros negros supermasivos es un fenómeno tan catastrófico? Adicional de todo lo que conlleva la fusión de dos galaxias, la deformación de tantas estrellas, el choque de los dos agujeros negros logra expulsar una cantidad de energía inimaginable en forma de ondas gravitacionales que viajan a la velocidad de la luz. ¿Qué quiere decir esto? Que viajan unas especies de olas por el tejido del espacio-tiempo, reconfigurando todo a su paso. Esto es una cantidad inimaginable de energía. Imagínense ustedes, si un agujero negro ya es peligroso, imagínense el choque de dos agujeros negros supermasivos. Estamos hablando de un agujero negro o de dos agujeros negros que pueden llegar a tener la masa de 1.000 millones de soles cada uno. Esto es... Ahora vamos con las explosiones de rayos gamma, los mismos rayos que crearon a... Básicamente estas explosiones de rayos gamma se producen por el choque de dos cuerpos demasiado densos. Por un lado podríamos tener el choque de dos estrellas de neutrones o una estrella de neutrones con un agujero negro, y por otro lado podríamos tener el colapso de una estrella supermasiva, que básicamente es el primer peldaño para la formación o la vida de un agujero negro. Dentro de las explosiones de rayos gamma tenemos como dos tipos: las de corto alcance y las de largo alcance. Las de corto alcance duran aproximadamente 2 segundos, es una explosión fugaz, rápida, y la de largo alcance podría durar entre varios segundos, inclusive 1 minuto. Ahora, ¿por qué es tan impresionante la explosión de rayos gamma? Resulta que una explosión de rayos gamma puede generar la misma energía en tan solo 2 segundos o hasta 1 minuto, la misma energía que podría generar el sol durante toda su existencia. Estamos hablando la emisión
montón de energía que se produciría en miles de millones de años concentrados en tan solo unos cuantos segundos. Esto es algo brutal, brutal, brutal. Ahora, en un caso hipotético, y es demasiado improbable, ¿qué pasaría si una explosión de rayos gamma alcanzara la Tierra? Pues básicamente esto sería devastador, porque si nos alcanzara unos rayos gamma a nosotros, lo que provocaría es que destrozaría de manera devastadora la capa de ozono de la Tierra, dejando expuesta a la merced de la radiación del espacio toda la vida que hay en ella, y prácticamente pues acabaría la vida en la Tierra. Es por eso que los rayos gamma son tan peligrosos y devastadores. Ahora, ¿se acuerdan que les dije que tenía la duda de si colocar los agujeros negros o las supernovas? Y no puse las supernovas porque hay un fenómeno que es igual o más devastador de lo que es la misma. Pues ahora vamos con otro fenómeno que se llaman las hipernovas. Es muy curioso ver cómo todos estos fenómenos de alguna u otra forma están ligados entre sí. Agujeros negros, supernovas, hipernovas, explosiones de rayos gamma, ondas gravitacionales, porque todos los fenómenos desembocan de una sola causa prácticamente. ¿Qué pasa con las hipernovas? Básicamente una hipernova se forma cuando una estrella demasiado masiva que tenga un tamaño entre 30 hasta 100 masas, puede ser más, masas solares, empieza a colapsar. Ese es el primer peldaño, como les he venido diciendo, para la formación de agujeros negros. Entonces, a medida que la estrella hipermasiva o supermasiva va colapsando, que ya es un proceso demasiado violento, porque imagínense ustedes cómo la gravedad empieza a comprimir y a colapsar sobre sí o en sí una estrella 30 o 100 veces más grande que nuestro Sol. Es un proceso demasiado violento. Las energías, las fuerzas gravitacionales que se generan en esta estrella durante todo ese proceso empiezan a lanzar chorros de materia a diestra y siniestra. Estos chorros de energía pueden llegar a alcanzar inclusive velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Es decir, sería un fenómeno demasiado violento, y cómo este fenómeno podía reconfigurar todo lo que esté a su alrededor, o cómo planetas estén o que se atraviesen en medio de estas explosiones, de estos chorros de materia, pues básicamente quedarían con sus atmósferas totalmente destruidas. Si la Tierra se viese inmersa en una explosión de este tipo, pues pasaría exactamente lo mismo que con los rayos gamma. La atmósfera quedaría totalmente destruida. Ahora, la colisión de dos estrellas de neutrones es un fenómeno que podríamos considerarlo como una escala menor que el colapso de dos agujeros negros. Recordemos que el nacimiento de las estrellas de neutrones se debe básicamente al mismo proceso en el cual se puede formar un agujero negro, solo que estas estrellas de neutrones son remanentes de estrellas que empezaron a colapsar sobre sí, pero que no tenían la masa suficiente para convertirse en un agujero negro. Ahora, ¿cómo pueden llegar a colapsar dos estrellas de neutrones? Básicamente esto sucede en los sistemas solares binarios, es decir, sistemas que tienen dos estrellas, en este caso dos estrellas de neutrones. Una vez estos están tan juntos que la gravedad los empiezan a atraer entre sí, y lo que hace es que empiezan una especie de danza gracias a sus órbitas, y a medida que se van acercando empiezan a girar sobre sí a unas velocidades increíbles hasta que llegan a un punto donde estas colapsan. Y de igual forma, como pasa con los agujeros negros, empieza un despilfarro energético devastador a su alrededor, emitiendo no únicamente ondas gravitacionales a la velocidad de la luz, sino también pueden emitir rayos gamma, rayos electromagnéticos, chorros de energía, de materia, y esto obviamente lo que se atraviese a su alrededor pues prácticamente quedaría destruido, porque serían como chorros de energía totalmente devastadoras. Ahora, una colisión de estrellas de neutrones puede llegar a ser hasta 1000 veces más devastadora que una supernova. Entonces imagínense lo destructivo, devastador, catastrófico que podría llegar a ser este fenómeno. Como les prometí, les voy a contar si la Tierra llega a estar en un peligro realmente cercano a sufrir alguno de estos eventos. Lo único que encontré que podría llegar a ser muy cercano a esto es que la Tierra podría llegar a sufrir la explosión de una supernova. Dije, una supernova es muchísimo menor en escala y destrucción de lo que podría llegar a ser una hipernova, y les cuento por qué o cómo podría llegar a suceder esto. Resulta
acá que hay una estrella que se llama Betelgeuse, no sé si lo estoy pronunciando bien, es una estrella que está a 650 años luz de distancia de la Tierra y que tiene una masa más de 1000 veces la del Sol, es decir, es extremadamente grande. Los científicos dicen que esta estrella está ya como a punto de convertirse en una supernova, es decir, está muy cercana a explotar de manera radical y que si llegase a explotar podríamos ver como una especie de segunda luna en nuestro cielo, así estuviese día, es decir, veríamos el brillo de una explosión, pero la Tierra pues no estaría en peligro de sufrir o de estar en medio del fuego cruzado de esta supernova. Ahora, otra cosa muy importante es que se sabe o se cree que está cercano a ocurrir este fenómeno, pero dentro de los tiempos del cosmos y del universo, pues no sabemos si esto puede ocurrir en 1000 años o en 100.000 años. Entonces, aunque esté cercano, pues no es un evento que a ciencia cierta vaya a ocurrir mañana. Entonces la Tierra, afortunadamente, y somos privilegiados por estar ubicados en una parte del universo donde este tipo de fenómenos no son frecuentes, es decir, no son para nada frecuentes. Si nosotros, solo por darles un dato curioso, pusiéramos esa estrella de Betelgeuse en la mitad o reemplazara nuestro sistema solar, pues esto se extendería prácticamente a todo el sistema solar debido a su tamaño, tragándose todos los planetas. Entonces es una estrella demasiado masiva que ya está llegando al final de su vida. Y bueno, amigos, si les gustó este video, si ustedes creen que hay otro evento muchísimo peor de los que nombré acá, déjenlo en los comentarios. Nos veremos en un próximo video. Gracias por verme, Kisses, hasta luego.